no te desvíes por el trabajo, porque el cliente nunca va a estar satisfecho. A pesar de que tú te determines por dedicarle todo el tiempo de tu trabajo, de tu tiempo de vida a un cliente por tenerlo contento, nunca va a estar contento. Entonces, dice, dedícale el tiempo que se necesite al trabajo, el tiempo que es laboral, pero tu tiempo social, vívelo. Hola creativos, yo soy Salvador Escobedo y escuchan Creatividad, el podcast de creativos chingones que siempre buscan ser más chingones, donde compartimos experiencias, consejos y procesos de creación. El invitado de hoy es Alejandro Simancas. Alejandro es arquitecto, emprendedor y director de Scala, despacho de arquitectura líder en Nayarit. En este episodio, Alejandro nos comparte cómo es el trabajo en equipo en su oficina, cuáles son las claves para que un despacho no truene, y que por más estrés que tengas en tu trabajo, no te desesperes, tranquilízate, toma aire y después continúa. Quiero agradecer a Alejandro porque gracias a su apoyo y sobre todo a su confianza, fue posible grabar alguno de los episodios de esta primera temporada en las oficinas de Scala. Disfrútenlo. Bienvenido, Alejandro. Arquitecto, diseñador, director de Scala. Antes de proseguir lo demás, te agradezco la oportunidad. Uno, la oportunidad de estar aquí. Dos, el espacio que nos brindaste. Ya desde hace tiempo lo habíamos platicado. Pero sí, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerte el espacio. Estamos en tus oficinas, en las oficinas de Scala. Platícanos primero, ¿cómo estás? ¿Y qué hace Scala? Bien, bien. Primero que nada, un saludo a todo tu auditorio de Creatividad. Como te conocemos, Chava, pero Salvador Escobedo, gusto atenderte y siempre con toda la confianza de recibirnos mutuamente. Bien, todo muy bien. Gracias a Dios, hoy en día me encuentro, a pesar de la contingencia que tenemos actualmente, estamos con un estado de salud bastante bien y positivos ante esta crisis. Muy bien. Tengo que hacerte una pregunta porque eres un creativo más. Uh-huh. Eres parte del grupo selecto de creativos que acabamos de inaugurar hace algunos días. ¿Cómo te describes en una frase? Totalmente emprendedor. Ok. Chale, está muy bueno. ¿Y cómo inicia tu interés por la arquitectura? Bueno, esto inicia a partir de un seguimiento familiar, ya que mi mamá fue parte de la que inició toda esta parte de ser arquitecta, de venir de un proceso de una sociedad de un Tepic que era bastante pequeño, un proceso de irnos consolidando poco a poquito en la construcción, en el desarrollo y de proyectos y la construcción. Y también ver la forma en la que ha sido más difícil, pues, que ella como mujer, sí, en una etapa donde todavía se interesaba más por darle o definirle un poquito más al hombre como el sector del constructor, del arquitecto. Me tocó ver ese cambio y cuando yo pasé por ese tiempo de juventud, de niño, siempre dije, voy a hacer la diferencia, que la mujer sea representativa, que definirle la posición que debe tener y que siempre, de hecho en un despacho es totalmente importante siempre el toque de una mujer para el desarrollo de la arquitectura. ¿Y hubo un punto en el que te llegaste a desanimar por lo que te encontraste en el camino? Tal vez como algunas trabas o un ambiente muy pesado para lo que tú querías lograr. Sí, de hecho sí. Durante el proceso de ver, tanto en el proceso de mi mamá, pues en la construcción, pues bueno, venía significando todo este proceso de cambios, como lo vimos en secciones anteriores, en la construcción, tanto con el cliente, lo típico, ¿no? Los moches, la corrupción que imperaba durante todo eso de la obra pública y todo. Entonces,
el ver todo eso, pues sí te llega a desanimar porque pues dices, ¿en qué proceso de tu personalidad puedes inferir con arquitectura propia? Cuando detrás de todo esto, pues siempre ha sido como, pues definido por otras personas, vaya. Siempre detrás de todo esto siempre hay alguien que debe ser así, que si tú dices que va a costar tanto, pues hay que mitad para acá y mitad para acá. Entonces, pues ya las cosas ya no se hacen con la calidad o como en un principio se pensaban. Entonces, sí te llega a desanimar ese proceso del desarrollo, pero pues a eso estamos, ¿no? A final de cuentas queremos hacer un cambio y empezar a mejorar este ambiente que se vivía actualmente en la ciudad de los arquitectos y que vean ahora que vienen nuevos conceptos, nuevos arquitectos y traemos otras ideas diferentes que ya no perjudiquen a las generaciones anteriores, pues. Muy bien. Vamos al punto de cuando tú egresas, que no fue hace mucho tiempo. Pues estuvimos en la misma generación, estuvimos muchos años juntos en la carrera. ¿Cómo sientes que ha sido tu evolución, no de estudiante, sino realmente al primer mes de que terminaste los estudios al día de hoy? ¿Sientes una clarísima evolución o crees que ha ido paso a paso? Totalmente. De hecho, en el principio que yo dejé de estudiar, bueno, que terminé la carrera, lo primero que dije, ¿quién soy? ¿A dónde quiero ir? ¿O hacia dónde voy? ¿Y qué estoy haciendo actualmente para poder desarrollarlo? Y con esos tres sencillos frases o palabras, me estaba llevando a cabo en saber hacia dónde quería ir y empecé pues tanto a tomar capacitaciones, a recurrir con constructoras, a ver mi sector cómo estaba evolucionando y totalmente, o sea, hoy en día el atender a un cliente, el hacer una obra es mucho más fácil que cuando sales. Al principio también por la juventud eres muy criticado en saber si vas a hacer las cosas bien o si no las vas a hacer bien. En que un cliente te dé el recurso económico para poder desarrollar tus proyectos o sus proyectos. Y poco a poco van tomando esa confianza y la voz a voz es muy importantísimo. La recomendación voz a voz es lo que nos ha dado la confianza y gran parte de la estructura de escala. Yo recuerdo en algún punto cuando estudiábamos juntos que tu caso, el caso tuyo, el caso de tu mamá, el caso de la empresa, a muchos nos motivaba para saber, yo quiero estar ahí, ¿sabes? Yo quiero hacer eso, yo quiero ser parte de eso. Y ¿cómo te sientes? Y no sé si en algún momento tu mamá lo supo. ¿Cómo se siente ser referencia para estudiantes que aún están chavos, están algo inmaduros? ¿Qué se siente? ¿Lo ves como importante? ¿Lo ves con cierta responsabilidad o solo lo agradeces? Pues lo veo mucho con un cierto margen de responsabilidad. Hasta la fecha, hoy en día, nos hablan residentes, nos hablan mismos amigos de la generación para preguntarme situaciones que se enfrentan en la construcción, tanto en lo legal como en la parte constructiva. Y saben perfectamente que como amigo, como arquitecto amigo, siempre vamos a estar ahí para apoyarnos. Yo no veo como abarcar mi parte de arquitecto que sea el más importante de la ciudad o el más importante de México, sino en algún momento que todos como arquitectos crezcamos juntos. ¿Por qué razón? Porque nos beneficia a todos. Porque nos hemos estado estancando en malbaratarnos la construcción en la ciudad. Precisamente por eso, porque al no tener referentes, al no tener dónde llevarnos como los pasos o la trayectoria, muchas veces pues tratar de tener un trabajo o de poder desarrollar un proyecto, pues nos perjudica a todos como parte del sector. Entonces yo creo que cuando todos nos agarramos de las manos y nos vamos hacia el frente,
es donde la arquitectura empieza a verse de una manera distinta y asimismo, pues el ir desarrollando nuevas tecnologías en la ciudad y involucrarlas donde no se veían antes, ha hecho una competencia en el sector. Que todos mismos se empiecen a capacitar, ofrezcan la calidad. Y eso me gusta, porque así me gusta ver una ciudad que realmente está competente a nivel nacional en esto de la arquitectura. Sí, que no solo son un grupito de 2, 3 empresas que llevan la batuta, porque los grandes crecen, de verdad crecen de los pequeños, y muchísimo más los pequeños crecen de los grandes. Uh-huh. Y lo que yo sí, bueno, tengo años que no vivo aquí, pero cuando yo vivía aquí sí notaba una cierta hegemonía, ¿sabes? Como de unos cuantos, y despachos o empresas pequeñas hacían casitas de 50 metros cuadrados. Y últimamente, por lo menos lo que yo he percibido, no es de que ya estén a la par, pero sí se les ve con un empuje, se les ve con otra mentalidad de tal vez no voy a ser igual que ellos, pero voy a mejorar mi situación en la que estaba hace un año o hace 2 años, ¿no? Me interesa saber, porque hay mucha gente que tal vez no lo entienda, ¿qué hace un director en una empresa de arquitectura? Porque podemos imaginar, no, pues el dibujante dibuja, uh-huh. El proyectista hace proyectos, ¿no? Así es. El contador, pues, se lleva la contabilidad. Un director, ¿cuál es su chamba? Sí, se escuchará muy, muy bonito la parte de decir director. Ajá. Pero esto conlleva a ser el responsable de todo. Okay. Desde la parte en que no falta un lápiz en la oficina hasta la parte de la entrega de un proyecto que viene siendo la parte legal, la parte de garantías. Y bueno, todo este proceso, pues es mucha responsabilidad desde parte del diseño, de la funcionalidad, de verificar, de la publicidad, ahora sí que somos, pues me puedo decir que soy un todólogo en esta parte y es estar sabiendo que conlleva una gran responsabilidad en todos los sentidos, tanto desde que empezamos con la atención de un cliente, el saber cómo lo vamos a tratar, cómo lo vamos a recibir, cuáles van a ser nuestras palabras para poder acatar su atención. En la parte del proceso del diseño, checar tanto de la distribución de espacios, tanto que se entregue una calidad de proyecto, que se siga una continuidad con la empresa, la forma de vestimenta en la que vamos a trabajar, la forma en la que van a representar nuestros trabajadores en una construcción, de que tengan su equipo necesario, la parte legal, que todo esto es muy importante, que en algún momento los jóvenes arquitectos lo van a llegar a topar. La parte legal, el tratar con sindicatos, el tratar con el ayuntamiento, el tratar con colegio de arquitectos, ahora sí que el municipio, el estado. Hay que, o sea, viene un proceso de desarrollo, un proceso de responsabilidades grandísimo, pero cuando empiezas a encontrarle ese gusto y la forma de trabajar, es donde empiezas a notar que estás haciendo un cambio dentro de la empresa y dentro de la ciudadanía de todo esto. Muy bien. Mencionas muchas cosas y estoy seguro que alguien que está estudiando o que salió hace un poquito no tiene no tenía la mínima idea de todo lo que se ocupa. Estuvimos en la misma escuela. ¿Y qué sientes que le falta a la educación en el estado para que en cuanto un joven salga, su emprendimiento, su capacidad, su creatividad se potencie más? Bien, pues de la parte de la generación, de hecho, yo estoy totalmente contento y feliz de ver la generación que fue partícipe de nuestro tecnológico, vaya, de la carrera. Porque muchos de nosotros están trabajando en otros estados, en empresas bastante importantes. Y yo creo que la educación que está en nuestra ciudad se me ha hecho que es
bastante bien, pero sí algo que sí falta es complementar con materias de la parte legal, porque es muy importante al momento de diseñar y construir, que no te enseñan cómo vas a entregar un proyecto al ayuntamiento para que sea validado, en cómo te vas a defender, porque los proyectos que generalmente desarrollamos pues son inferidos por diseños nuevos, contemporáneos, y muchas veces en el ayuntamiento o las personas que se dedican a avalar esos proyectos pues son personas ambiguos en el cuestión de mentalidad, y posiblemente diseñes una ventilación cenital que es por techo y no lo ven muy claro, y a final de cuentas tiene mejor funcionalidad que muchos otros proyectos. Entonces, la parte legal, importantísimo para que lo pusieran en las materias de la carrera. La parte de cómo tratar a un cliente, con qué preguntas, con qué se parte, porque muchas veces nos enseñan a diseñar un hotel, pero no nos enseñan a atender una casa, o sea, en cómo vamos a empezar con un cliente a tratar de definir una casa, porque pues vienen estas preguntas, esa etapa para poder congeniar con el cliente, para poder que el cliente tenga un respaldo o una certeza que vas a hacer las cosas bien. Entonces es muy importante. Yo creo que la parte legal, la parte ahora sí que de programación neurolingüística, que sea ante clientes, y la parte también muy importante de contaduría, porque esto de mover dinero en las obras es muy importante. El saber cómo administrarte para poder desarrollar un proyecto, importantísimo totalmente. Sí, y realmente no es que solo sea en Tepic o en el estado de Nayarit, pero yo creo que el nivel de administración de obra y el nivel de contabilidad en obra está ahí, ¿sabes? Es como una materia más, pero no se exprime ni siquiera el 30% de lo que se debería. Entonces, para que dimensionemos que hay otros 70 que nunca ni se tocó, ni siquiera por encimita, ¿no? Y de eso depende si tu proyecto funciona, es viable o no. Y segunda, creo yo, que también nunca lo podemos dejar de lado, tu utilidad. Porque, o sea, realmente vivimos de una utilidad, no vivimos de regalos, no vivimos de patrocinios. Por el amor al arte, Así ¿no? es, o sea, sí nos encanta lo que hacemos, pero tenemos que vivir de algo, ¿sabes? Sí, y muchas veces el cliente no entiende la parte que el arquitecto también tiene otros gastos, simplemente su movilidad, la estancia donde está diseñando, ya sea su casa, su oficina, tiene gastos, tiene que pagar internet, agua, luz, teléfono, sus servicios, entonces impresiones, todo esto, ¿no? Y muchas veces a lo que iba, pues, de que muchas veces los arquitectos recién egresados pues malbaratan su trabajo con tal de tomar un proyecto, una obra, y desgraciadamente ellos no se ven en un futuro lo que les va a implicar, porque en un futuro, si el proyecto por tomarlo y malbaratarse y no cobrar sus honorarios, después viene la etapa de garantías. Sí. Entonces, si hay filtraciones, si hay grietas, si algo no quedó bien, después ellos son los que terminan pagando de su bolsillo, cuando no debería ser así, cuando debería ser parte de lo fundamental de esa ganancia que van a tomar, y ofrecer esas garantías para poder pues ahora sí que pues poder pagarlas. Sí. Vaya. Y por ejemplo, también yo creo que afecta, ¿sabes en qué? En el tema de ¿y cómo cambias de ese tipo de cliente? O sea, yo vendo un proyecto en julio del 2020 en 200 pesos. Pasó esta pandemia y yo como llego con el cliente y le voy a decir en julio del 2021, oye, el proyecto que te costaba 200 pesos ya te lo cobro en 800. Yo creo que ahí sí implica el tema de lo que tú mencionas, pero viéndolo un poquito más como tu empresa, es súper complicado cambiar enseñar a tu cliente del valor de tu proyecto. Sí, y eso creo yo ya no le inspira confianza
a cualquier persona, incluso yo creo que a tu mismo equipo, cómo está eso que empezamos cobrando tan poquito y de un salto cobramos lo que siempre quisimos cobrar, ¿no? Entonces, me gustaría tocar el tema de la gente podrá pensar que está externa a esto, que los clientes se consiguen obviamente se consiguen por conocidos, por familia, que es la manera más fácil, ¿no? Pero algunos podrán pensar también como que son golpes de suerte o que te publicitas en redes y ya queda. Pero a mí me quedó claro que, sobre todo últimamente, el tema creativo, o sea, si tú ves algún diseño con ese toque que alguien más no pudo desarrollar o ni siquiera le pasó por la cabeza, es tu diferenciador, porque ahora hay tanto producto, hay tanto arquitecto, que ese es el mayor diferenciador. ¿Tú cómo lo ves? Sí, es correcto. Yo creo que, bueno, pues ahora sí que yo creo que todos los arquitectos pasamos por esta etapa de que sales de la escuela y no sabes cobrar, no sabes cuánto vas a cobrar por tu proyecto, por tu trabajo, por la parte creativa de tu diseño. Y va pasando el tiempo y tus trabajos van empezando a hablar por ti, tus recomendaciones van empezando a hablar por ti, tu equipo de trabajo empieza a hablar por ti. ¿Por qué? Porque esto se va consolidando, tu material de trabajo empieza a crecer. Entonces, en ese momento, el cliente que te contrató hace 2 años por un proyecto de una casa y te vuelve a contratar a los 2 años por un proyecto de otra casa y los precios varían, también a veces es hacerlo consciente de que cuál es la parte que se le entrega hoy en día y cuál es la parte que se le entregó en ese momento. Sí. Y también todo el equipo de trabajo que va detrás de todo esto, porque en su momento a lo mejor lo hiciste tú, pero hoy en día tú ya tienes otras responsabilidades, otros trabajos, otros desarrollos, otros proyectos. Entonces esto ya se conforma con un grupo de trabajo, con un equipo, pues ya te amplías con oficinas, o sea, toda esta parte involucra que tienes gastos y por lo mismo tu proyecto empieza a hablar por sí solo. Las recomendaciones y las publicidades importantísimas, pero no nada más de la publicidad se vive, simplemente se tienen que hacer las cosas bien y cuando se hacen bien, el trabajo solo llega. Afortunadamente nosotros de los 2 años que tenemos como equipo, nos juntamos un socio y yo, tenemos 2 años trabajando continuo y 2 años no hemos dejado de tener un proyecto. O sea, cada mes, cada 2 meses, pero un proyecto continuo. Entonces, hemos ya en 2 años elaborado casi 35 proyectos, tanto urbanos, residenciales, comerciales, y yo creo que solito ha hablado nuestro trabajo. Gracias a eso, pues no nos ha faltado esa parte del trabajo. Qué bueno. ¿Y cómo empiezas a diseñar? Te sientas, agarras tu lápiz, ya lo haces en compu. ¿Cómo empiezas a hacer eso? Bueno, nuestra etapa principal de atender un diseño empieza primero con una buena plática entre todo nuestro equipo de trabajo, en qué nos visualizamos, qué es lo que quiere el cliente después de haber tenido una entrevista. Hacemos un tipo entrevista con nosotros, pero un break, como un tipo break para exponer nuestras ideas, nuestros desarrollos, todo nuestro interés por llevar a cabo ese proyecto, y empezamos a centralizarlas. Empezamos con bocetos importantísimos. Los bocetos, el saber el estilo que quiere nuestro cliente. Nos empezamos a congeniar las ideas y pasamos a la etapa de diseño de primeros proyectos. Y desde ahí partimos con ideas. Me gustaría entender un poquito más el ambiente como que se genera, como para tal vez aportarle a alguien que tal vez solo está en su casa y demás. ¿Qué cosas a ustedes les funcionan para salirse un poquito del mood de trabajo? Y bueno, es junta creativa. Ahora vamos a platicar de tal y tal proyecto, de tales características. Platícanos más de ese ambiente. ¿Cómo es? ¿Ponen música? ¿Toman algo? ¿Comen algo?
terminando se van a cenar. ¿Cómo es esa convivencia entre el equipo? Sí, hemos tratado de tener una convivencia lo más familiar posible, que no sea un equipo, o sea, que no se vuelva tan de trabajo, y eso nos ha ayudado, nos ha beneficiado y han salido buenos proyectos, y que el equipo de trabajo siempre pues esté feliz, esté contento y con iniciativa de participar en los trabajos. Hemos empezado a que cada año vamos a visitar una ciudad o un país diferente en equipo. Órale. Para empezar a ver nuevas tendencias, la construcción, cómo se está llevando en el lugar, los diseños, todo esto. Sí, cuando empezamos a diseñar, a veces lo hacemos pues con unas cervecitas, con hacer un ambiente mucho más dinámico, o irnos a cenar o de repente y empezar a platicar sobre el proyecto, sobre las ideas. Nos llevamos las tablets para ver los tipos que nos está preguntando, o sea, que nos está comentando el cliente de lo que quiere llegar a hacer, y empezamos sobre eso a influir en el diseño, vaya, para poder llegar a un proyecto final, vaya. Ok, ¿y cómo es en el sentido de quién empieza a diseñar, o todos diseñan, después hacen un conjunto de ideas, o alguien parte de una idea, los demás aportan? Me interesa saber, porque quisiera saber cómo lidiar con tantas ideas para un mismo proyecto. Sí, bueno, en un inicio todos diseñábamos y se hacía ya te imaginas, un pozole de todo, ¿no? Un mercado de ideas. Entonces, lo que llegamos a entender fue de empezar a definir áreas en la empresa, y quedamos con las áreas de diseño, las áreas de funcionar. O sea, en la etapa de áreas de diseño entran solamente 2 arquitectos. En la etapa de diseño de interiores hay otro arquitecto. En la etapa de funcionalidad, en esta etapa me toca a mí verificar que el diseño que se está llevando a cabo sea funcional en el sentido de la palabra, obviamente respetando la idea del diseño, pero tratando de asimilar lo más posible que las conexiones de los espacios interactúen entre sí y no se choquen entre ellas. Sí. Entonces, gracias a eso hemos podido realizar proyectos mucho más rápido, porque cuando todos diseñamos, obviamente, pues son muchas ideas, muchos estilos, y cuando va creciendo esto, pues empezamos a diversificar. Entonces, la etapa de diseño solamente le corresponde a la de diseño, y nadie puede interferir, que ellos expongan sus ideas, que ellos ahora sí que se quiebren el coco un ratito, interactúan. Cuando ya tengan terminado la etapa de diseño, nos lo presentan y empezamos a visualizar qué nos gustaría, qué no nos gustaría, para hacer los cambios, y otra vez pasa otra vez a la segunda etapa, donde se pulen ya las ideas y empezamos ahora sí con el proceso de inicio de un proyecto arquitectónico. Ok. Me late mucho cómo lo dices, porque lo trato de analizar y aterrizar, y me parece, no sé tú cómo lo veas, que le das un valor agregado a cada uno. O sea, es decir, sí somos un equipo, antes éramos un equipo, pero podría haber como algún tipo de malentendido de, bueno, es que no quedó mi diseño o no sé qué. Y creo que así se hace un conjunto realmente de equipo en el que dices, bueno, tú eres importante, sigue haciendo bien tu chamba porque necesitamos de tu área, pero también la mía es importante, y no es de que sea más importante que la tuya, sino estamos al mismo nivel. Y como estamos al mismo nivel, vamos a trabajar para que el producto y el resultado sea el mejor. ¿Tú cómo lo ves así igual? Sí, es correcto. Precisamente en este partir del nombre Escala, tenemos empezamos o partimos de esa visión de que no sea un arquitecto el representativo, sino sea un equipo el representativo. Como tal, la empresa, la marca Escala, sea todo el conjunto de equipo que hay detrás para poder desarrollar buenos proyectos y buenas ideas. Entonces, sí le damos la importancia que el diseño lo tengan unas personas, solamente el equipo de trabajo de diseño. El diseño de interiores le conlleva toda la responsabilidad del diseño de interiores. Entonces, a final de cuentas, la parte de diseño del proyecto arquitectónico es bastante importante, tanto el diseño exterior, tanto el diseño de interiores,
tanto el diseño ejecutivo, el proyecto ejecutivo, el diseño de instalaciones, tanto el supervisor de obra y el constructor de obra. Entonces, darlo esa importancia, todos quedan, yo creo que en un ambiente laboral totalmente satisfecho, porque tanto que el que diseñó tuvo su participación, tanto el que supervisó tuvo su participación, y todo esto lleva a un conjunto de colaboradores para que el proyecto o el resultado final sea, ahora sí que sería como adoptado por todo el equipo de trabajo, de una manera que todos quedan felices y todos quedamos contentos con la etapa inicial hasta la etapa final de la entrega. Sí, lleva como el alma de cada uno, De ¿no? cada uno. Eso está súper padre, porque en algunos despachos, en algunas empresas sí es de, bueno, ahí yo soy el creador de las ideas y tengo un séquito de dibujantes que me hacen todo lo tardado, tal vez lo que no implica tanta creatividad, ¿no? En el tema de estilos, ¿qué te gusta más? ¿Qué te gusta más proyectar y diseñar? Bueno, nos gusta mucho nuestra parte del diseño en la escala. Ha sido más lo contemporáneo, hacer diseños, pues ahora sí que vanguardistas, que lleven parte de las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias, el high-tech y todos estos estilos, pero no estamos... ahora sí que no estamos peleados con la etapa del diseño rústico, californiano y todo esto, pero hay el arquitecto que está diseñado especialmente para ese estilo, porque todos los demás estilos nos conlleva a nosotros, pero tenemos la persona adecuada para cada estilo. Ok, muy bien. Y de todos los trabajos, actividades que realizas, no solo el último año, sino desde que empezaste tal cual, porque es claro que has ido creciendo, escalando, haciendo referencia. ¿Cuál es el rol o el trabajo, actividad que más has disfrutado? Me gusta, bueno, a mí me toca la etapa de la construcción. Yo soy el que estoy encargado de dirigir a la parte de los trabajadores, de atender al cliente en la parte constructiva. Y yo creo que esa es una de mis áreas donde más las disfruto, pues el interactuar con los trabajadores. Muy difícil, pero bastante satisfactorio. Te nutre, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante porque hay muchas ideas y muchos procesos en la construcción que no te los enseñan desde la escuela. Que claramente los aprendes de un oficial que por la experiencia de su trabajo te o sea, tienes entendimiento de esos procesos de construcción y importantísimos porque te ahorras en tiempo, te ahorras en muchas maneras de trabajo, porque a veces un simple clavo y un simple polín de madera hace la diferencia para recrear, o sea, poder desarrollar la idea del proyecto que tenemos. Sí, fíjate que yo siempre he pensado que se debe tener como una comunión entre el personal de obra y uno que es como, se puede decir como el jefe o el encargado, porque va a sonar feo, pero si tú no le caes al maestro de obra, al albañil o como lo conozcan, no es de que te haga la vida de cuadritos, pero tal vez no es tanto su apoyo y su acompañamiento para en cosas leves o en cosas muy importantes. No es de que siempre hay que tener, no hay que pensar, no, es que hay que solapar todo y demás. Pero creo que mucha gente no percibe al trabajador en obra como uno más del equipo. Lo percibe como un trabajador más. Y creo que ahí la diferencia entre el éxito de un trabajo o no, justo está en esa parte, ¿no? Yo creo, bueno, totalmente de acuerdo contigo. En esta parte del trabajo siempre hemos tratado de hacer sentir a los trabajadores, a los oficiales, a los ayudantes, que son parte de un equipo de trabajo. Y sí, totalmente. Cuando difieres con ellos o cuando no hay un respeto, cuando no hay una atención hacia ellos,
vas a tener bastantes complicaciones en la obra, bastantes. Dentro de los armados, habilitados, pues ahora sí que te puedo decir como que los niveles, el plomo de los muros. Entonces, a veces lo hacen por dañar tu imagen, por dañar tu trabajo, porque no hay una convivencia mutua. Entonces, esa parte, yo con mi personal, lo que trato de hacer es a todos se les dice por su nombre para que tengan entendimiento que yo los conozco y los entiendo como personas y no como trabajadores. A todos los atiendo por su nombre, todos conozco, todo mi personal, y ahorita son 16, son poquitos, pero a los 16 nombres, como en la escuela, como maestro, Sí. te sabes el nombre de cada uno de ellos. En la parte de la construcción siempre se les lleva, cuando acatan las indicaciones y vamos en tiempo y vamos en forma y las cosas están funcionando totalmente, me gusta recompensarlos con algún refresco de vez en cuando, con una comida de vez en cuando. Y ellos lo aprecian bastante bien cuando saben que hay que ponerle el empeño y los tiempos están cortos y hay que darle, pues ahora sí que carrilla al trabajo. Me los llevo a una comida de mariscos, Sí. que donde disfruten ellos, donde nosotros, todo el despacho de escala, convivimos con ellos. Yo a todos les he dicho que tenemos que convivir con los trabajadores, sentarnos mesa a mesa, de silla a silla en el mismo lugar, para que se entienda que no hay niveles en ese momento y es un grado de convivencia. Entonces yo creo que eso les ha ayudado mucho y me lo agradecen bastante. ¿Y te das cuenta que en cierto punto ellos son los más creativos de la obra? Totalmente. O sea, tal vez uno pensará que, bueno, no me quiero escuchar mal ni ofender a nadie, pero se podrá pensar que por ser trabajador de la construcción, por tal vez no tener una educación de licenciatura o maestría, o sea, no les cabe esa posibilidad de creatividad, pero es una creatividad totalmente distinta y admirable, porque es una creatividad en el momento, instantánea. No es tanto de analizar y mire, me voy a poner a dibujar, solo es veo una situación, veo un problema y no sé cómo le hacen. Estaría muy chingón tener esa visión, pero siempre encuentran soluciones. Bueno, hay algunos que no, ¿verdad? Sí, no se sí, les sí. da, pero de verdad hay muchos buenos que a personas que estudiamos eso, que más o menos tenemos la noción, aunque sea por los años y la trayectoria, ni siquiera se nos hubiera ocurrido y solo se les ocurre a ellos. Sí, bastante, bueno, sí confiero contigo en ese punto. En el proceso de obra me ha tocado muchas veces que ellos me terminan enseñando a mí. Sí. Y se los agradezco y se los hago entender que ellos me enseñaron esa parte. ¿Por qué? Porque a veces ellos, la experiencia totalmente, yo siento que es importantísima en la parte de la construcción. El hacer marquesinas, dobleces, bóvedas, todo esto, a veces sí, posiblemente tendrás todos el estudio para poder desarrollarlos, pero ya en obra no confías, no tienes como la idea de cómo dar el primer paso. Sí. Y ellos ya tienen la idea y muchas veces aprendemos de ellos. Muchas veces sí tenemos el conocimiento, pero otras sí nos terminan enseñando y yo creo que en ese punto sí les doy toda la importancia a los trabajadores de que muchas veces son nuestros propios maestros allá afuera, allá en la obra. Me encanta porque hemos platicado de creatividad tuya, de tu equipo, como de procesos más como de oficina. Sí. Y llegamos a un punto que ni siquiera estaba planeado, pero hablamos de creatividad en obra y tal vez en obra como trabajador de construcción, ¿no? Creo que estamos dando un valor súper, súper padre. Y me gustaría pasar a un punto en el que hiciéramos, o más bien hicieras recomendación a alguien que quiere poner su empresa de arquitectura y tú que ya pasaste por esto y que tuviste una cercanía con tu mamá, que es emprendedora, hasta el día de hoy lo es, ¿no? Sí, Nunca todavía se deja de ser emprendedor realmente. Así es. Y tú que también vas por tu camino y que tomas las riendas y desarrollas tú el trabajo, ¿qué recomendación le das a alguien que quiere poner su empresa
y no sabe o tiene la idea, pero realmente eso no es lo que necesita. No se necesita tanto como una computadora y estar en Facebook. ¿Tú qué recomendación le podrías dar? Bueno, una de tener su propia empresa, de ser su propio jefe, de tener su propia empresa, es yo creo que los puntos más significativos de tu trabajo y los más importantes. A veces trabajar para alguien más, sí, podrás trabajar para el mejor despacho, para en la mejor ciudad, pero nunca va a ser reconocido tu trabajo, desgraciadamente, por lo que haces, porque trabajas para otra persona y te lo recomendarán. A lo mejor te aplaudirán en tu área, en tu espacio, pero no va a estar tu nombre allá afuera. Entonces, cuando creas tu propia empresa, conlleva un sinfín de responsabilidades, pero cuando tú terminas una obra y la entregas y quedó todo como debería ser, y el cliente te marca o te habla y te dice, arquitecto, estamos totalmente contentos, satisfechos de tu trabajo, créeme que no es tanto de que no recibes nada de dinero, no recibes nada de eso, pero es una emoción sentimental, es una emoción de emprendedor que te da aliento y te impulsan. Es una emoción, te puedo decir, son de esas emociones que le podemos decir emociones de la vida, sí, que te impulsan a crecer y a seguir desarrollando y capacitándote y tener un equipo mucho más grande y seguir creciendo. Entonces, esas etapas yo creo que no tienen un valor nunca. O sea, yo creo que ahora sí que un valor económico, yo creo que es un valor sentimental que no se podría comparar con nada. Entonces, empezar con su empresa, importantísimo tener mucho el apego legal, el respaldo legal. El tener una empresa conlleva esas responsabilidades que desgraciadamente tenemos o leyes que nos dificultan mucho el ser emprendedores formales, porque hay muchos impuestos, viene Hacienda, viene seguro, viene sindicatos, vienen todo este tipo de oficinas o dependencias, así es, que sientes en algún momento que te quieren hacer la vida de cuadritos y que no quieren que seas un emprendedor más. Pero cuando puedes superar ese proceso, estás del otro lado. Y estando del otro lado, se te abren muchísimas puertas, se te reconocen en muchos lados. Y cuando vas y dices que es tu empresa, que tú eres el emprendedor y que estás llevando todo esto atrás, no tiene palabras. Yo creo que no tiene palabras y la forma en la que interactúas con otras personas, con otros arquitectos, pues ahora sí con representantes, te quedas con un buen sabor de boca, pues del ser el emprendedor, de ser el que está llevando a cabo una responsabilidad, porque cualquier arquitecto que ha pasado por esto sabe perfectamente de todas las complicaciones que hay detrás, de todos los gastos que hay detrás, pero cuando estás cuando pasas esa línea de fuego, le podríamos decir, todo empieza a cambiar, todo es para bien. Y de ahí, a partir de ese momento, si tú sabes cómo mantener una empresa y sabes cómo llevarla a cabo, ahora sí que empieza a crecer todo. Ok, perfecto. Pasamos a la última parte de la plática, en el que te voy a hacer 5 preguntas. Me gustaría que lo hicieras lo primero que se te venga. ¿Qué haces cuando no se te ocurren las ideas al diseñar o proyectar? Lo primero que hago sonará bastante divertido o bastante chistoso. Curiosamente, cuando no me fluyen las ideas, cuando depende por trabajo, por estrés o demás, no te fluyen las ideas, yo cierro la computadora y decido retirarme del entorno de trabajo. Okay. Ya sea que me vaya un día a la playa, un día a un restaurante que yo me pueda dar el gusto que yo quiera, comprarme el platillo que yo quiera, la bebida que yo quiera, o como a veces comprarme una camisa, unos tenis, algo en ese momento. Consentirte. Exactamente. Que te des cuenta que te borras un poquito el estrés.
Que te Ok. borres esa parte y lo disfrutes, porque el ser humano así es. El comprar siempre algo, el hacer algo que te guste, eh, ahora sí que te alienta Sí. a hacer mejor las cosas, a limpiarte, a purificarte, se puede decir. Y sí hago eso, o sea, totalmente cierro la computadora, me olvido del trabajo en ese momento y me doy una salida, me doy un gusto, y ya al siguiente día regreso con un buen cafecito y créeme que las ideas al 100%. O sea, Ok. si algo no lo podía resolver en ese momento, al siguiente día o a los 2, 3 días que regrese por ese proyecto, tengo las ideas para poder desarrollarlo en un ratito. Muy bien, perfecto. Si no hubiera sido esto, lo que tú haces, ¿qué te hubiera gustado ser? Si no hubiera sido Arquitecto. arquitecto, ah, buena pregunta. Yo creo, se sonará muy, eh, pues como muy tendencioso, pero algún representante social. Ok. Yo creo que la parte de nuestra ciudadanía, la parte de nuestros representantes ha sido muy escasa. Y la verdad es que ves que la parte urbana, la parte de atender las necesidades de la población ha sido muy deficiente. Entonces, siempre he tenido ese interés de apoyar, de lograr objetivos para la ciudadanía, para que se creen una ciudad mucho mejor planeada, un ambiente social más limpio, más tranquilo. Entonces yo creo que sería más por ese lado. Ok. ¿Y a quién admiras? Admiro, cercanamente admiro mucho la parte de mi mamá. En ese sentido, te lo comentaba anteriormente, todas las trabas que ha tenido por ser mujer, como en la parte de la construcción, me ha tocado vivirlas junto a ella y sin embargo ha tenido puestos representativos en la ciudad, en el estado, la gente la conoce y es muy respetada socialmente y en el sentido de la construcción, porque saben perfectamente todas las complicaciones que ha tenido. O sea, todo lo que viene llevando detrás un proceso de la jerarquía de hombres. Sí. Y simplemente me quedo con esas ideas de cómo ha estado rompiendo esquemas para ser la persona que es hoy en día. Ok. ¿Cuál es tu mayor error o fracaso? Mi mayor error, mm, yo creo que en algún momento de mi vida pensé que mi mayor error, o en así lo llegué, que no tuve la oportunidad de trabajar en un despacho de arquitectos o de salir de mi entorno social de mi ciudad. Eh, Siempre lo mantengo como que pude haber salido, pude haber trabajado a lo mejor en otro país o con un despacho de arquitectos importante, porque aprendes de habilidades, tanto no de romper esos límites, de saber trabajar bajo presión, de saber trabajar bajo una firma, de salir de tu país y aprender nuevos idiomas y tratar con clientes de otros idiomas. Yo creo que fue un error no que cometí, porque mi empresa afortunadamente nos ha ido bien y vamos progresando, pero que si en el momento de antes de hacer la empresa lo hubiera hecho totalmente, porque teniendo la empresa, la responsabilidad es si tú paras en algún momento, se viene todo abajo, Truena. truena totalmente. Entonces ya no puedes dar marcha atrás. Esto es todo para tu empresa y te dedicas totalmente a ella. Ok. Antes de pasar a la última pregunta, nuevamente te agradezco el tiempo, te agradezco el espacio, la disponibilidad que nos ofreciste para grabar el episodio y los episodios que vamos a grabar todo el día. De verdad te lo agradezco sinceramente. Y por último me gustaría preguntarte, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo. Ay, tuve un consejo, y sí, de un ingeniero que falleció hace poco, de hecho, por el estrés, de un ingeniero que se dedicaba a la obra federal de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Ron.
y teníamos pláticas muy amenas con él en los tiempos que nos veíamos cuando estaba en la cámara de la construcción. Y me decía que no te desvíes por el trabajo, porque el cliente nunca va a estar satisfecho. A pesar de que tú te termines por dedicarle todo el tiempo de tu trabajo, de tu tiempo de vida a un cliente por tenerlo contento, nunca va a estar contento. Entonces, dice, dedícale el tiempo que se necesite al trabajo, el tiempo que es laboral, pero tu tiempo social, vívelo. Dice, vívelo, disfrútalo y créeme que llevarás un tiempo de vida bastante feliz, bastante amigable y cuando se presenten ese tipo de inquietudes en tu tiempo social, lo puedes bajar, lo puedes relajar y al siguiente día vuelves a continuar. Entonces es uno que me dio y lo tomé porque justamente como él tuvo una complicación por estrés del proceso del trabajo, se dedicaba todo el tiempo y en sus últimos tiempos de vida me lo dijo y lo tomé muy ameno. Entonces hasta la fecha vivo sin estrés, se puede decir. Obviamente hay días que hay que atender varias cosas, hay que estar al pendiente de todo, pero te quedas... tienes tu tiempo de trabajo y tienes tu vida social. Muy bien. Qué rico es platicar así. Te lo agradezco mucho y aquí llegamos. Perfecto. Muchas gracias. Y pues aquí es su espacio y pues que esto siga en el proceso de más podcasts, de más trabajos y que se atienda este tipo de conversaciones con emprendedores de la construcción y de otros tipos de emprendedores, porque hay bastantes ideas, bastantes procesos que hemos pasado los diversos personajes o emprendedores, y creo que nos nutre a todos para poder en un momento de nuestra vida ser el próximo emprendedor. Perfecto. Gracias, Alejandro. No, a ti. Hasta aquí el episodio con Alejandro Simancas. Si quieres saber más de él, visita la página salvadorescobedo.mx/creatividad y compárteme qué fue lo que más te gustó de este episodio en mis redes sociales. En Facebook y en Instagram me encuentras como Salvador Escobedo. Te recuerdo que todos los episodios de esta temporada están disponibles ya en Spotify, en Apple Podcast y sobre todo en nuestro canal de YouTube. Yo soy Salvador Escobedo. Gracias por escuchar y a crear